Para entender la filosofía de Kurt, debemos entender el mundo en el que vivía. Kurt vivía en un mundo análogo, un mundo sin redes sociales, sin filtros, sin la posibilidad de fingir todo el tiempo quién eres. Era un mundo más lento, pero también más brutal. Si te sentías solo, estabas solo. Si sufrías, no había algoritmo que te mostrara consuelo. Era un Estados Unidos saturado por la televisión, consumo, publicidad, ídolos vacíos. Todo estaba diseñado para verse bien, pero a Kurt no le interesaba verse bien, le interesaba ser real. Creció entre divorcios, mudanzas, silencios incómodos y una sensibilidad que le costaba demasiado cargar. Era un niño con una mirada melancólica, con una tristeza y rabia silenciosa que no sabía dónde dirigir. No encontró en su entorno un lenguaje para expresar eso, pero sí lo encontró en la música, y más adelante en el punk. Por eso, cuando hablamos de filosofía de Kurt Cobain, no hablamos de conceptos abstractos o teóricos. Hablamos de una manera de evitar el dolor, de una forma de resistirse a la falsedad, de un impulso vital por decir lo que nadie quiere escuchar. Hablamos de autenticidad, de sensibilidad, de contradicción, de alguien que convirtió su sufrimiento en arte y su arte en un espejo incómodo para toda una generación. Este video no es sobre Nirvana, no es sobre el grunge, ni siquiera sobre la música, es sobre lo que sostenía todo eso por debajo, la forma en la que Kurt Cobain veía al mundo y cómo, al intentar vivir fiel a sí mismo, terminó chocando contra una realidad que no estaba hecha para personas como él. Para entender el impacto de Kurt, debemos preguntarnos, ¿qué es el punk? El punk no solo es un género musical, es una actitud vital, una postura ante el mundo. Es un grito de rebeldía que no nace del capricho, sino de la frustración acumulada, de la exclusión sistemática, de la frustración de no ser escuchado. El punk emerge desde lo más visceral, desde la entraña. Es la manifestación de aquellos que se niegan a ser moldeados por un sistema que vende confort a costa de autenticidad, un sistema que premia el silencio con estabilidad y castiga la diferencia con soledad. El punk es crudeza, es gritar aunque no sepas cantar, es tocar aunque no sepas de música, es prescindir de adornos y pretensiones para comunicar lo que, en el fondo, duele. Es la estética de lo roto, del error, del ruido, no porque celebre el caos por sí mismo, sino porque en ese caos se encuentra una forma honesta de expresión. El punk es un lenguaje creado por quienes ya no tienen otro medio para hablar. La honestidad es la regla más sagrada, la imperfección no se oculta, se exhibe como una prueba de que es real, lo imperfecto es verdadero, porque no está editado. En este sentido, el punk no solo es una estética musical, es una filosofía, una que desarma las máscaras que escupe sobre los modelos de éxito, que denuncia el maquillaje de la cultura mainstream, una filosofía que desconfía de lo bello cuando lo bello está vacío, que no se deja seducir por la superficie, porque sabe que muchas veces la superficie es solo un encubrimiento de lo podrido. Y fue ahí donde Kurt Cobain encontró algo parecido a una casa, no en el sentido tradicional del hogar, sino en un sentido existencial, un espacio donde por fin podía ser. Escuchar a bandas que con 3 acordes y letras directas decían verdades incómodas fue para Kurt una revelación. De pronto, entendió que no necesitaba convertirse en un músico virtuoso ni en un poeta refinado, que no tenía que embellecer lo que sentía, solo bastaba con decir la verdad, por más sucia, confusa o contradictoria que fuera, bastaba con no solo mentirse, con eso alcanzaba. Así, el punk se convirtió para Kurt en algo más que un estilo musical, se convirtió en su filosofía de vida, en su marco ético, en su norte, y como toda filosofía real, implicaba un costo, porque el mundo no tolera fácilmente a quienes viven sin máscaras, no perdona a quienes se niegan a cumplir con el guión, y Kurt eligió una y otra vez ser incómodo, ser contradictorio, ser el mismo a pesar de todo. Pero el mundo no premia la autenticidad sin condiciones, y menos cuando ser auténtico incomoda, cuando no se puede convertir fácilmente en un producto vendible. El mismo sistema que Kurt despreciaba, el de la fama, terminó abrazándolo. Nirvana se convirtió en un fenómeno global, y con eso, Kurt dejó de ser solo un músico para convertirse en un símbolo. Pero él nunca quiso serlo, no quería representar a nadie, ni hablar en nombre de una generación, apenas podía hablar por sí mismo, y esa contradicción, entre el deseo de expresarse y la obligación de representar algo más grande, se convirtió en una carga insoportable. Kurt estaba atrapado, sabía que estaba siendo utilizado y al mismo tiempo no podía escapar, no podía detener el fenómeno en el que se había convertido, no sabía tocar sin que lo grabaran, no podía escribir sin que lo leyeran como una voz generacional y eso lo desgastó, lo fue vaciando lentamente, porque no se trataba solo de fama, se trataba de ver cómo su verdad, su dolor más íntimo, se transformaba en mercancía, de cómo su rechazo al sistema era absorbido por el sistema mismo, de cómo la honestidad que lo había salvado empezaba a jugarse en su contra y aún así siguió sirviendo, porque incluso cuando todo a su alrededor se volvía en distorsión, él no dejó de ser fiel a sí mismo, y esa es quizás la parte más trágica y admirable de su filosofía,
ella, que siguió insistiendo en ser él mismo, incluso cuando ya no había espacio para eso. Kurt Cobain no dejó una filosofía escrita, pero su vida misma fue un manifiesto viviente, un manifiesto de resistencia emocional que sofoca lo genuino. No dejó tratados, ni conferencias, ni textos teóricos. No construyó un sistema de pensamiento, pero construyó algo más difícil, una forma de vivir y de morir fiel a lo que se sentía por dentro. Su existencia misma fue una especie de ensayo crudo sobre la tensión entre ser y parecer, entre habitar el mundo con sinceridad o adaptarse a él hasta dejar de reconocerse. Él eligió hasta el final. Lo primero, eligió ser, a pesar de todo. Kurt convirtió su fragilidad en lenguaje y su lenguaje en un espejo. Es decir, no solo nombró su sufrimiento, lo tradujo, lo hizo sonido, lo hizo palabra, lo hizo melodía. Y eso es filosofía, aunque no lo parezca. Es una forma de pensamiento, de crítica existencial, no en el sentido académico, sino en el sentido más humano. La filosofía como la búsqueda de sentido en medio del sinsentido. Y sí, su historia es trágica, pero esa tragedia no lo borra, lo ilumina. Nos muestra el costo de la sensibilidad cuando no hay una estructura que lo contenga. Nos muestra que la coherencia tiene un precio y que muchas veces es alto. Que no basta con ser honesto para estar a salvo, pero también nos deja una pregunta abierta. ¿Qué pasaría si empezáramos a construir un mundo en el que las personas como Kurt no tuvieran que destruirse para ser escuchadas? ¿Qué pasaría si en lugar de idolatrar su caída, aprendiéramos a proteger lo que él encarnaba? Kurt Cobain no fue un héroe, ni un mártir, ni un profeta. Fue una persona intensamente viva en un mundo que anestesia. Una persona que eligió una y otra vez mantenerse conectada a su dolor, aunque eso lo hiciera insoportable, y esa elección, aunque le haya costado la vida, nos sigue interpelando. Nos obliga a preguntarnos por nuestra propia forma de vivir, por nuestras propias máscaras, por nuestra capacidad o incapacidad de ser nosotros mismos.